Sean bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares. Bendiciones para cada uno de ustedes, firmes como siempre decimos. Un saludito para Pancho y Fela, mis padres, en ellos a cada uno de ustedes. Orgulloso siempre de aportar este granito de arena para que nuestra amada República Dominicana siga avanzando hacia adelante. Muchas cosas que mejorar, pero siempre optimistas. No podemos dejar de echar el pleito en buen dominicano. El principal aporte, creer en la familia, fortalecernos, unirnos cada vez más. Miren, vamos a hablar en esta nueva entrega del Demócrata y de Más Allá de la Curva, dos plataformas y un talento. Suscríbase a ambas si no lo ha hecho en este momento, sobre el tema de la reelección presidencial. El presidente Luis Abinader está contemplando, se está discutiendo, se están armando acuerdos en Palacio para no presentarse a la reelección. No es tan sencillo como decir, pero demócrata, ahora, ¿de dónde tú sacas esto? Esto no se trata de alinearse ni de celebrar en nombre de Leonel, en nombre de Danilo. Es una situación política bastante compleja que hay que analizar de cara al PRM, de cara a la crisis que le ha tocado vivir al mundo, a República Dominicana y en consecuencia al presidente Luis Abinader, y a la apuesta evidentemente de grupos de interés, de grupos de presión que están dispuestos a todo, en un modelo de sistema tradicional donde si la corrupción no impera, donde si el retorno del pago de las facturas no se materializa, donde los acuerdos y los consensos, los pactos que nosotros incluso hemos estudiado a profundidad en nuestra obra El Pacto Secreto de la Corrupción, la Plaza de la Bandera y el derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción, no es tan fácil. Acabar con todo esto y salir bien parado. Un proyecto de poder de 12 años que está encabezando el presidente Luis Abinader y que ahora puede tomar un viraje hacia un candidato como David Collado a la presidencia en el 24, dejando las puertas abiertas el presidente Luis Abinader para convertirse, dicho sea de paso, en el primer presidente en funciones que no opte por una reelección, por lo menos en los últimos 30 años. Vamos a dejarlo hasta, evidentemente, Jorge Blanco. Vamos a situarnos en aquel inolvidable e histórico proceso en el que lamentablemente don Antonio Guzmán, luego de ponerle fin a los 12 años, a los sangrientos 12 años de Balaguer, en el año de 1978, 41 días antes de cumplir su cuatrenio, se quita la vida y lo sucede Salvador Jorge Blanco. Evidentemente que no podemos contar a Guzmán porque terminó con su vida en funciones y obviamente ya eso pone un punto y final a una carrera, a un gobierno de los más valorados en la historia reciente. Salvador, 82, luego de que completa Jacobo Mascluta los 40 y tantos de días que le faltaba a don Antonio Guzmán como vicepresidente, asume la presidencia y luego gana por el Partido Revolucionario Dominicano Salvador Jorge Blanco, quien en el 86 termina saliendo del poder con el retorno inesperado, inimaginable, y esas son de las cosas que políticamente hablando siempre hay que recordar en la contemporaneidad, para los más jóvenes, para los más adultos que vivieron esa época también. No deje de lado el referente de cómo es la política dominicana. ¿Quién se iba a imaginar que Balaguer, después de los 12 años, iba a regresar en el 86 para gobernar 10 años, con fraude, con trucos, con jugadas sin límites de parte de Balaguer, pero ganó en el 86 con el apoyo de sectores económicos, con el apoyo de sectores políticos dentro del mismo PRD. Y ahora estamos viviendo, evidentemente, procesos muy distantes, muy diferentes, una sociedad mucho más madura, una nación con convulsiones, con crisis, con los resortes de el sostenimiento de la gobernabilidad, de ese tejido social, como se le llama sociológicamente, a una población que ha sufrido demasiado. ¿De qué se trata todo esto? De un presidente, Luis Abinader, que está midiendo todo lo que está pasando en torno a su gobierno. Número uno, usted dirá, una de las grandes motivaciones por las cuales el presidente Luis Abinader está contemplando no presentarse a la reelección, porque
no tiene la posibilidad de nombrar a todos los PRMistas en este gobierno. Fíjense que a 2 años que se cumplen en el próximo mes de agosto, ya a semanas de cumplir los primeros 2 años de gestión, el Partido Revolucionario Moderno se siente que no ha estado en el poder, porque es un partido que no se preparó para cumplir del todo. La gran mayoría de los PRMistas, que son los PRDistas de antes, no tienen el perfil gerencial, no tienen las condiciones para alinearse con las competencias de Estado que amerita asumir un ministerio, una dirección y muchas posiciones claves técnicas especializadas. El PLD del 96 tampoco estaba preparado. Ninguna organización política se prepara en términos de la formación de sus cuadros políticos para cuando llega al poder estar a la altura de las demandas y de las expectativas de las transformaciones que amerita la sociedad. Esa es parte de la desgracia que en Latinoamérica, en Centroamérica, en todo el Caribe, en la región de las Américas hemos sufrido. República Dominicana no es la excepción. Y usted dirá, pero Francisco, entonces tú dices que el PLD tampoco estaba preparado, pero al final el Partido de la Liberación Dominicana terminó creando grandes cuadros que supieron no solamente corromper, sino aprovechar las brechas que ellos mismos diseñaban. Es decir, la capacidad técnica, la capacidad de Estado, la experiencia acumulada de ese PLD de Leonel y de Danilo fue tan elevada que de todos los proyectos, prácticamente sin excepción, que conllevaban grandes presupuestos, programas sociales, transformaciones en áreas agrícolas, en el área del comercio exterior, internacional, en el desarrollo de la infraestructura, de los puentes, de los pasos a desniveles, del metro de Santo Domingo, de las edificaciones, de la modernización del Estado en su conjunto. No se quedó una brecha. Y Jean Alain, con el sistema de justicia, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados el barrilito, el cofrecito, en la Cámara de Senado, no se quedó un poder del Estado que no se corrompiera, pero eso no se hizo con la llegada del PLD en el 96, eso se hizo a lo largo de 20 años. Las organizaciones políticas se preparan en el proceso y van adquiriendo año tras año y cuatrenio tras cuatrenio, gestión tras gestión, sobre todo de manera sucesiva, como en el PLD, van agotando esa curva de aprendizaje. Que el PRM, como una organización nueva, aunque es antigua, porque es el mismo Partido Revolucionario Dominicano que cambia de siglas, no logra cristalizarse. Y evidentemente que en medio de una crisis sistémica en términos económicos, en términos de una crisis sanitaria, de una crisis que se desprende en términos globales, con impacto en toda la agenda, en la manifestación desde los commodities hasta el tipo de cambio, el barril del petróleo, la gasolina como derivado y toda la cadena de suministro a nivel global. Es un presidente que tiene que concentrarse ahora en administrar los recursos del Estado, pero no tiene el apoyo de una organización política madura que le complementa. Tiene a Hipólito Mejía abriéndole un frente constante, tiene a Ramón Alburquerque, que es el principal enemigo desde dentro del propio PRM, a Guido Gómez Mazara, que viene del PRD, haciéndole la vida imposible, si se quiere, a muchos actores claves y que ahora asume ese rol en el PRM. Y es difícil cohesionar a un PRM a 2 años de gobierno cuando precisamente el presidente no ha podido instruir para sacar a todos los PLDistas de esos 20 años de Leonel y de Danilo, porque la gran mayoría se acogieron a la carrera administrativa de función pública. Esa ley de función pública y carrera administrativa que se ordena y que se vigila y regula a través del MAP, del Ministerio de Administración Pública, protege a la gran mayoría de los PLDistas. A quienes no lo protege, entonces no se tiene el perfil dentro de la organización política. El presidente va afuera y busca a Lisandro Macarrulla, y cuando busca a Macarrulla, entonces trae consigo el peso de una factura de grupos económicos que ahora le están cobrando el hecho de que el PRM esté en el poder, de que el presidente gobierne y que no le pueda contratar las grandes obras, y que cuando se las contrata le diga: es a tu riesgo, si se conoce, si estalla un escándalo de corrupción, yo no voy a poder hacer nada para protegerte. Pero ven acá, Luis, no, presidente, nosotros portamos cientos, miles de millones de pesos, yo no puedo hacer nada.
La sociedad no me lo permite, el país no me lo permite y yo no me voy a arriesgar. Es un presidente que sin tener la organización preparada, un partido cohesionado, sin tener sus cuadros políticos alineados, asumió compromisos en la organización política que no se han podido cumplir. Cuando usted combina eso con lo que nos espera a nosotros a lo largo de estos próximos 2 años, con el detonante de la crisis de Ucrania, de Estados Unidos, de China, del desabastecimiento de las materias primas, del impacto en la hiperinflación, en la estanflación, en el desempleo global, el presidente se siente y dice, yo no me voy a sacrificar para terminar 8 años después, impulsando reformas que no voy a poder cumplir, asumiendo una cuota que trae consigo unas consecuencias políticas, sociales, de manifestaciones que se están dando en Panamá, que se están dando en Costa Rica, que se están dando a días de que Petro asuma en Colombia, que se está dando en Estados Libres y asociados con el apoyo de Estados Unidos como Puerto Rico, manifestaciones y crisis que están llegando a Italia, a España, a Alemania, a Francia. Entonces, si esas son potencias desarrolladas que tienen sus anaqueles vacíos y que están de cara a lo que se diagnostica como la crisis más grande en términos económicos en toda la historia de la humanidad, el presidente se ha sentado y ha valorado en medio de todo este escenario que yo le he descrito lo que es una salida inteligente, salir por la puerta grande, gobernar 4 años, retirarse para retornar después, haciendo una apuesta evidentemente a que esa fractura, a que esa erosión, esos choques entre un sector del CONEP y del empresariado que no está dispuesto a que en este momento se hagan las transformaciones que la sociedad, que el pueblo está demandando en términos de no aguantar más factura eléctrica, de no asumir más aumentos, de tener que darles para atrás a los aumentos de salario del superintendente de electricidad, a tener que darle para atrás a una reforma fiscal, porque no, óigame, es un gobierno que el presidente Luis Abinader le ha tocado asumir, que lamentablemente sin él haberse equivocado, sin el presidente ser responsable de manera directa de la gran mayoría de las cosas que los dominicanos no están dispuestos a aguantar, la desesperanza, la incredulidad, la falta de fe, el atropello, el cansancio, el hastío acumulado de no solo 20 años de Leonel y de Danilo, que son los grandes responsables, que no es verdad que Leonel ahora puede elegirse como un salvador y que Danilo va a hablar de que con el retorno del PLD todo volverá a cambiar. ¿A cambiar para qué? Para mal, porque todo el que votó en gran medida a favor del PRM y del presidente Luis Abinader lo hizo por la necesidad, la urgencia de sacar al PLD, no solo de Danilo, sino de Leonel. Y no es verdad que ahora nosotros vamos a apostar a que el retorno a la fuerza del pueblo y Leonel Fernández es la salida. A valorar a Vela, a Margarita o a Domínguez Brito cómplices de esos esquemas de corrupción. Es el colapso del sistema de partidos políticos. El presidente que está consciente de la herida que sufre letal la democracia dominicana, de la irritabilidad, de qué tan irritado está esta sociedad, del desengaño que hemos vivido, sabe muy bien que esto no se trata de si él ganaría o no, es que ganando la reelección el presidente perdería. Le digo por qué a continuación, en la opinión del demócrata, y hablamos de David Collado y de su compañera de boleta en una fórmula estratégica que daría al traste con la no presentación a la reelección del presidente Luis Abinader. De inmediato, mucho más en la opinión del demócrata. Bueno, muchas gracias por estar allí. Como siempre les digo, un saludito a mi gente querida de la diáspora. Yo me encuentro en estos momentos fuera de República Dominicana. Estoy por Estados Unidos en aprestos familiares y aprovecho para darle las gracias a toda mi gente querida que está en Estados Unidos. Esa celebración en grande del Big Papi. Qué orgullo, David Ortiz, este tercer dominicano que entra al Salón de la Fama junto a Juan Marichal, a Pedro Martínez, el cuarto. Y
Evidentemente es una proeza, así se hace patria. Nosotros vivimos en grande el fin de semana, desde el sábado, el día domingo, con la ceremonia de Cooperstown en la ciudad de Nueva York, con la celebración en grande que se hizo luego de la ceremonia. Vladimir Guerrero, que es el tercero y penúltimo en entrar, y ahora David Ortiz, que completa el cuarteto con Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz, y todos los que deben venir. Mire, quiero aprovechar en ese mismo tenor para invitarle a que se suscriba a nuestras dos plataformas. Recuerde que es gratuito, como siempre le digo, es totalmente privado, nadie se entera si usted está suscrito o no, es decir, que es sumamente seguro, porque hay mucha gente que no le interesa suscribirse, ser parte de la plataforma, porque tiene algún tipo de temor. Nadie sabe si usted está suscrito o no, menos de un 10% lo está, y nosotros contamos con usted. Es gratis, es totalmente secreto, y usted recibe las notificaciones y nos ayuda a seguir creciendo. A todos aquellos que nos apoyan en Patreon, gracias. Les dejo el enlace para que usted nos apoye también, para que se sume. Mire, David Collado sería el candidato a la presidencia de la República para el 2024 en el hipotético caso de que se confirme esto, que es una primicia que nosotros les damos. La información que tenemos de primera mano de que el presidente Luis Abinader tiene el escenario planteado muy en serio para no presentarse a la reelección, y que David Collado, con el apoyo de Juan Vicini, de los sectores de poder, arma una fórmula junto a Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, heredera del liderazgo y de la influencia de su padre, el expresidente Hipólito Mejía, sería la vicepresidenta, en una fórmula donde David encabezaría la boleta del PRM. Para mí, sería muy cuesta arriba, ese es mi criterio personal, que en un escenario en el que el presidente Luis Abinader no se presente en el 24, David Collado tenga la madurez y la fuerza suficiente. Es un muy buen candidato, ha tenido éxito como diputado, como figura pública, evidentemente en su proyecto televisivo del emprendedor, como alcalde del distrito hizo un muy buen trabajo, ahora como ministro de Turismo. Es una persona que, aunque no tenga el carisma, David Collado, no tenga la conexión, no tenga el impacto, el power de ese carácter, de esa fluidez, de esa conexión comunicacionalmente hablando, se maneja muy bien en lo personal y en sus funciones. Hasta ahora no se le ha cuestionado nada a David Collado, pero no creo que David Collado salga bien parado en un escenario donde el PRM lo lleve a él como candidato con Carolina a enfrentar a Leonel Fernández. Dios nos libre y nos coja confesado de que el retiro de la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader le termine de abrir las puertas a Leonel Fernández. Creo que lo peor que le pudiera pasar a la República Dominicana es volver al pasado, a Leonel. Es darle la participación suficiente al PLD de Danilo para que en una segunda vuelta, eventual segunda vuelta, Danilo decida con el PLD y su candidato o candidata, Margarita Cedeño de Fernández, Abel o Domingo Brito, en una alianza con Leonel Fernández, un proceso que llevaría a Palacio, al PLD de Danilo y a Leonel con su Fuerza del Pueblo, que es lo mismo. El verde y el morado solo se diferencian en la forma y en algunos aspectos de la forma, porque en la gran mayoría, no solo del fondo, sino de la forma incluso, son lo mismo. Y bueno, la jugada le puede terminar saliendo muy cara al propio equipo estratégico del presidente Luis Abinader. Puede salir muy bien parado el presidente Luis Abinader, pero le perdonaría al PRM, los PRMistas, al presidente Luis Abinader, que solo sean un gobierno de 4 años y que pierdan en el 24 por el presidente administrar el derecho legítimo que tiene de no presentarse. ¿Quedaría históricamente, lo valoraría el país? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Antes de concluir, quiero recomendarle este próximo domingo, 31, Día de los Padres. No queremos medias, no queremos pañuelos, no queremos tazas con bigotes. Tenemos una invitación abierta para Chao Café Teatro, celebrar en grande junto a todos los padres precisamente un almuerzo bohemio por 2.500 pesitos. Óigame bien, 2.500 pesos. Usted puede ir. Allí estaré yo junto a Pancho Villa, doña Fela, mi esposo y toda la familia celebrando un almuerzo buffet con una tarde completa de boleros por 2.500 pesos. Así que si usted no tiene reservación y si usted no quiere gastarse un dineral en un restaurante,
vaya, reserve ahora. Aquí le doy los números de contacto, le comparto el Instagram de Chao Café Teatro. Un abrazo a Raeldo López, a ese gran amigo y hermano, actor, comunicador, analista, un hombre del arte, del espectáculo, precursor de Chao, uno de los cenáculos, de los espacios más bellos, completos y profesionales de toda República Dominicana. Si usted está en la diáspora y quiere darle un buen regalo a su padre en Santo Domingo, a su tío, a su familiar, mándele la entrada para que vaya este próximo domingo a Chao Café Teatro por 2.500 pesitos, almuerzo, tarde bohemia, tarde de boleros, por persona, 2.500 pesos, estamos hablando de unos $50. Una ganga, un verdadero regalo. Así que les espero a todos por allí, por Chao. La pregunta al final de este programa: ¿está usted de acuerdo con que el presidente Luis Abinader solo ejerza una gestión, un gobierno de 4 años y se retire? ¿Cree usted que David Collado con Carolina Mejía de candidata vicepresidencial es una buena dupla para enfrentar en el 24 a Leonel Fernández y al candidato del PLD? ¿Lograría el PRM retener el poder o es un error del presidente contemplar seriamente la posibilidad de no presentarse a la reelección? ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con que el presidente vaya a la reelección o entiende que es una decisión sabia para preservarse para el futuro, hacer un gobierno solo de 4 años? Les leo. Bendiciones. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como El Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En El Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.